capítulo anterior. Gruñendo estando a una distancia prudente, Gyutaro pensó con furia. TCH, Kamado es más rápido de lo que pensaba. Tengo que tener cuidado con él. Tanjiro observó impasible a Gyutaro mientras Daki se paraba firme a su lado. Suma, Inatsuru y Makio también se colocaron en guardia detrás de ambos no queriendo ser un estorbo. Capítulo actual. Luego de casi 2 minutos de silencio y donde nadie se atrevió a moverse, Gyutaro repentinamente desapareció en un borrón. Tanjiro, moviéndose al igual que Gyutaro, bloqueó con su katana las guadañas que estuvieron a punto de atravesar el rostro de Inatsuru. La mujer quedó paralizada viendo con sorpresa las armas frente a sus ojos. Gyutaro gruñó al sentir como algo atravesaba su costado. Mirando su espalda, pudo ver a su hermana sonriéndole con burla y maldad. Daki había moldeado sus fajas para que tomaran la forma de un taladro con una dureza mayor a la del metal. Makio, moviéndose rápido, quiso apuñalar al demonio con sus kunais, pero este saltó lejos al mismo tiempo que cortaba las fajas que lo atravesaban. La bicolor gruñó con furia parándose frente a Inatsuru. Suma se mantuvo detrás en guardia con un hilo de moco cómico cayendo de su nariz. Inatsuru observó la espalda de Makio para luego desviar su vista a Tanjiro que estaba a su lado. En un susurro apenas audible, habló. Gracias. El pelirrojizo mirándola, solo asintió sin decir nada. Gyutaro, gruñendo mientras curaba su herida, habló viendo a Daki y Tanjiro. Tendré que deshacerme de ustedes primero. Son muy molestos. Daki, sonriéndole con burla, respondió. Gracias, hermanito. En sincronía, Tanjiro y Daki se lanzaron contra Gyutaro que sonriendo, se colocó en guardia. Esto iba a ser rápido. Cuando solo hubieron pasos de distancia entre los tres, Daki repentinamente saltó quedando suspendida sobre Gyutaro que se sorprendió levemente mientras la veía. Tanjiro, aprovechando el descuido del demonio, pensó mientras sujetaba con fuerza su katana. Mizu no Kokyu. Ichi no Kata. Minamo Hiri. Un veloz corte pasó por el cuello de Gyutaro dejando un camino de agua. Tanjiro mantuvo su expresión monótona viendo cómo en el último segundo, Gyutaro había dado un paso hacia atrás salvándose por poco, llevándose solo un pequeño corte en su cuello que se curó al instante. Gyutaro gruñó con molestia mirando fijamente al pelirrojizo. Por instinto, saltó lejos justo cuando las fajas de Daki, tomando la forma de pilares finos, cayeron al suelo enterrándose con facilidad. Gyutaro dejó de saltar cuando las fajas dejaron de caer viendo cómo su hermana caía a un lado de Tanjiro. Una sonrisa burlona se plasmó en sus labios y cuando estuvo a punto de burlarse de su inútil ataque, sintió un corte en su nuca y 2 cortes en la parte trasera de sus rodillas obligándolo a caer de rodillas. Gruñendo, exclamó con sorpresa. ¿Pero qué carajos? Inatsuru y Makio aparecieron a cada lado y sujetando un kunai cada una, lo clavaron en el cuello del demonio profundamente haciéndolo gruñir y vomitar sangre. Suma apareció a su espalda clavando un kunai en la parte posterior de su cabeza. Makio, con una mirada ardiente enfocada en Gyutaro, comentó con ira. No nos subestimes. El demonio, enfureciéndose, quiso cortar a las mujeres con sus guadañas, pero ellas ya habían saltado lejos. Gyutaro solo se pudo enfurecer más y cuando intentó levantarse, sus piernas no respondieron al instante. Abriendo sus ojos sorprendido, pensó mirando sus piernas. ¿Pero qué? ¿Por qué no las puedo mover bien? Por instinto, movió sus guadañas frente a su rostro justo a tiempo, bloqueando la katana de Tanjiro que tenía la intención de partirlo por la mitad. Ambos se miraron a los ojos por un instante y la falta de emoción en los ojos del pelirrojizo hizo por un momento estremecer a Gyutaro. Abriendo sus ojos de par en par, vomitó sangre sin ninguna explicación pero al instante supo por qué. Las fajas de Daki lo habían atravesado por todo el cuerpo, dejándolo inmóvil en su posición ya que las fajas también se habían enterrado en el suelo. Tanjiro se alejó algunos pasos y mientras inhalaba profundamente, susurró. Inokami Kagura. Vals. Su katana se encendió en llamas y con total tranquilidad, lanzó un corte horizontal. Gyutaro se asustó al ver las llamas sin saber por qué. Apretando sus dientes con fuerza y empuñando sus guadañas con tal fuerza que sus venas resaltaron en sus brazos, exclamó. Batsuko Choryo. Las fajas de Daki se cortaron limpiamente y lanzando cortes cegadores, una especie de cúpula de cientos de cortes de sangre se formó alrededor de Gyutaro protegiéndolo del corte de Tanjiro que tuvo que alejarse para no ser herido por el ataque. Daki junto a las chicas se agruparon con Tanjiro al mismo tiempo que Gyutaro cancelaba su técnica. Dando 2 pasos al frente, Gyutaro sonrió con arrogancia mientras hablaba. Hagan lo que hagan, todo será en vano. No van a derrotarme. Su sonrisa se borró y haciendo una mueca, se llevó sus manos a la cabeza con aparente dolor.
Daki y las chicas alzaron una ceja en confusión, pero Tanjiro solo entrecerró los ojos. Respirando con fuerza, habló para sí mismo en un susurro. Lo siento. Acabaré esto de una vez. Tanjiro, mirando a las mujeres, habló serio. Yo me enfrentaré a él. Encuentran el momento perfecto para atacarlo. Y sin dejarlas hablar, se lanzó al frente al mismo tiempo que Gyutaro se movió, interceptándolo en el camino, chocando su katana con sus guadañas. Las mujeres abrieron sus ojos al ver cómo ambos desaparecían en borrones rojo y verde, respectivamente, chocando cada segundo, destruyendo todo su alrededor. Suma incrédula, susurró. Su velocidad es impresionante. Makio, tragando saliva, asintió mientras hablaba. Sí. Están a otro nivel. Daki, con seriedad, habló. Está bien. Movámonos y busquemos la oportunidad para atacar. Las tres chicas asintieron y en sincronía, se movieron siguiendo a una distancia segura los borrones, forzando su visión al máximo para poder ver los ataques de ambos hombres. Luego de algunos minutos de constantes choques, Gyutaro consiguió patear a Tanjiro en el estómago, elevándolo en el aire. Colocando una sonrisa, exclamó. Eres mío. Tanjiro, maniobrando en el aire mientras subía, comenzó a caer sujetando su katana con fuerza mientras susurraba. Inokami Kagura. Ekirano Ten. La sonrisa de Gyutaro se borró cuando la hoja de la katana del pelirrojizo se encendió nuevamente en llamas. En cámara lenta, Gyutaro alzó sus guadañas para bloquear la hoja justo cuando Tanjiro giraba su cuerpo, lanzando un corte circular de 360 grados, dejando un círculo perfecto de llamas en el aire. Los brazos y las piernas de Gyutaro fueron cortadas limpiamente con la sangre manchando el suelo. Cuando los pies de Tanjiro tocaron el suelo, este desapareció cortando el aire donde antes estuvo la cabeza de Gyutaro. El demonio se había agachado a tiempo, salvando su cuello por poco. Gruñendo, regeneró sus piernas y moviéndose con habilidad, lanzó una patada al pelirrojizo que la esquivó con facilidad. Gyutaro chasqueó la lengua y mientras sus brazos se regeneraban, habló serio. Eres fuerte. Tanjiro, con calma, respondió. Sí, lo sé. Y tú eres bastante débil, pero a fin de cuentas útil. Las venas se remarcaron en el rostro del demonio, explotando en furia. Antes de que sus brazos se regeneraran por completo, fajas salieron del suelo enroscándose por todo su cuerpo y cubriendo sus brazos. Un gruñido salió de su garganta cuando las fajas se apretaron con una fuerza antinatural, destrozando sus brazos haciendo que la sangre se derramara. Inatsuru, Makio y Suma aparecieron como fantasmas atrás de Gyutaro, clavando múltiples kunais en su espalda, cuello y cabeza. Daki, con una sonrisa arrogante, habló. Ya estás acabado, tonto hermano mayor. No debiste volver. Gyutaro no respondió y no reaccionó ante sus palabras. Ya estaba derrotado. Makio, sonriendo con emoción, desenfundó una espada pequeña hecha del mismo material de las Nichironto y mientras la balanceaba, habló. Hoy habrá una luna superior menos en este mundo. Cuando la hoja se acercó peligrosamente al cuello de Gyutaro, todo comenzó a moverse repentinamente en cámara lenta. Recuerdos borrosos pasaron en un instante por la mente de Gyutaro. Su pasado como humano, los maltratos, los golpes, las miradas, los recuerdos con su hermana. La hoja tocó su cuello justo cuando su mente le mostró el recuerdo de cuando se convirtió y lo que vino después. La hoja logró cortar el cuello de Gyutaro solo unos cuantos centímetros antes de detenerse. La sonrisa de Makio se borró y mientras aplicaba toda su fuerza, el miedo la invadió al ver que no se movía. Las tres quedaron paralizadas al escuchar al demonio susurrar. Son buenas escondiendo su presencia. Pero las tengo donde las quería. De los brazos estirados y atrapados de Gyutaro la sangre comenzó a levitar y girar lentamente. Tanjiro, reaccionado con rapidez, se lanzó contra el demonio, pero este, sonriéndole, susurró. Muy tarde. Enzan Senkai, Tobi Chigamo. Ondas circulares de sangre comenzaron a envolver los brazos de Gyutaro, expandiéndose en cuestión de segundos, destruyendo todo a su alrededor, levantando una cortina de polvo. Daki quedó paralizada con sus ojos muy abiertos viendo la nube de polvo, con un solo pensamiento pasando su mente. Están muertas. Una suave ráfaga de viento golpeó su cuerpo y mirando a su lado, pudo ver a Tanjiro depositar a las tres chicas en el suelo. Las tres estaban inconscientes con cortes sangrantes por todo su cuerpo y su ropa rasgada en partes. Daki pudo ver que sus heridas no eran letales, pero ese fue el menor de los problemas. Las tres chicas al unísono, comenzaron a gemir de agonía al mismo tiempo que las venas alrededor de las heridas comenzaban a resaltar dolorosamente y la piel comenzaba a cambiar de color. Daki, apretando sus puños con fuerza, susurró. Su veneno las va a matar.
Tanjiro se colocó de pie justo cuando la nube de polvo se disipó revelando a Gyutaro ileso y con una sonrisa de mierda. Daki lo miró con una ira que nunca antes había visto en sus ojos y antes de que la mujer pudiera lanzarse, Tanjiro habló calmado. Quédate con ellas. Yo me encargo. Daki mirándolo con ira, habló. No, yo quiero destruirlo. Tanjiro caminó a su lado sin mirarla mientras respondía. Cuídalas mientras yo termino mi trabajo. Gyutaro comenzó a reírse descontroladamente mientras exclamaba. Esas patéticas humanas ya no tienen salvación. Ja 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 ja, los siguientes son ustedes. Sus risas fueron cortadas cuando sus brazos cayeron en un instante al suelo. Tanjiro parado a su lado mirando hacia el otro lado con una expresión en blanco y sus ojos brillando espeluznantemente, susurró. Hablas demasiado. Gyutaro mirándolo de reojo, pensó sorprendido. ¿Pero en qué momento? Se movió mucho más rápido que antes. Gyutaro saltó inmediatamente lejos tomando una distancia prudente de Tanjiro. Al momento que volvió a tocar el suelo, sus pies a la altura de sus tobillos fueron cortados obligando a Gyutaro a caer de culo. Maldijo con una mueca de rabia y antes de que pudiera curarse, Tanjiro apareció sobre él mientras susurraba. Inokami Kagura. Yokatotsu. Las llamas comenzaron a girar en círculos alrededor de la hoja y lanzando una poderosa estocada, atravesó el corazón de Gyutaro con las llamas circulares expandiéndose al impacto. Un grito agónico resonó por todo el lugar proveniente de Gyutaro que vomitó sangre mientras gritaba. Retirando su katana del pecho de Gyutaro, cortó sin ninguna vacilar su cuello, acabando con esta pérdida de tiempo. Tanjiro caminó de regreso con las tres chicas, viendo a Daki arrodillada junto a ellas. La pelinegra mirándolo con lágrimas en sus ojos, susurró. ¿Ellas realmente van a morir? El pelirrojizo mirando a las tres, vio como el veneno ya se había esparcido más por su cuerpo. Suspirando, respondió. Sí. Daki rompió en llanto mientras colocaba su cabeza contra el pecho de Inatsuru. Tanjiro vio y sintió la genuina tristeza de la demonio y no supo por qué, pero sus llantos hicieron estremecer su corazón. Alejando esa extraña sensación, habló con un tono de voz extrañamente suave. Aunque, puedo salvarlas. Daki inmediatamente alzó su rostro mientras preguntaba con rapidez. ¿Cómo? El pelirrojizo abrió su boca para explicar, pero su voz no salió ya que sin que se lo esperara, el filo de la guadaña de Gyutaro sobresalió de su pecho. Tanjiro miró de reojo sorprendido a Gyutaro que sonriéndole con maldad, susurró. Bajaste la guardia, mocoso. Yo gano. Tanjiro quiso atacar pero Gyutaro lo atravesó con su otra guadaña y moviéndolas, rebanó al pelirrojizo en diagonal desde su cintura hasta su hombro derecho. Daki reaccionó por instinto colocando varias capas de fajas frente a ella logrando amortiguar la potente patada de Gyutaro que aún así la mandó a estrellarse y rodar por el suelo. Gyutaro caminando con lentitud hacia ella, habló con su sonrisa maníaca. Ha llegado tu fin, querida hermanita. Daki levantándose y colocándose en guardia, preguntó seria. ¿Cómo sigues con vida? Te cortó el cuello. Gyutaro se detuvo a 5 metros frente a ella y mientras ladeaba la cabeza, respondió. Oh, no me digas que lo olvidaste. Nuestra conexión. Daki abriendo sus ojos en incredulidad, preguntó. Imposible. Pensé que se había roto. Gyutaro riéndose, respondió con maldad y burla. No. Solo lo modifique un poco. A fin de cuentas, yo soy el cuerpo principal, hermanita. No debiste olvidar eso. Lo último lo dijo con un tono de voz profundo y una expresión en blanco. Daki apretó sus puños con fuerza mientras la ira desbordaba de su mirada. Las fajas cobraron vida a su alrededor y en un instante, se lanzaron contra Gyutaro a una velocidad cegadora pero este sin inmutarse, movió sus guadañas cortando todas las fajas con facilidad y en segundos. Sin despegar su mirada de Daki, susurró. Nunca podrás derrotarme. Eres débil. Daki ignorando sus palabras, corrió hacia él comenzando a lanzar golpes potentes a una velocidad mayor a la de cualquier cazador. A pesar de eso, Gyutaro esquivó y bloqueó cada golpe con suma facilidad. Luego de 2 minutos de inútiles ataques, Daki saltó hacia atrás esquivando una de las guadañas de Gyutaro que tenía la intención de decapitarla. El demonio chasqueando la lengua, habló fastidiado. Eres débil pero escurridiza. Daki no reaccionó y se colocó en una postura defensiva comenzando a pensar frenéticamente en otra forma de ataque. Lástima que Gyutaro no tenía la intención de alargar más esto. Moviéndose colocándose en una postura específica, susurró para sí mismo al mismo tiempo que sus guadañas se revestían de su sangre. Tobi Chigamo. Moviendo sus brazos en un instante, lanzó una docena de cortes de sangre que volaron directamente hacia Daki que abrió sus ojos sorprendida.
reaccionando más por instinto que por cualquier otra cosa, volvió a rodearse de capa tras capa de sus fajas formando una cúpula protectora a su alrededor. Los cortes impactaron casi al instante destruyendo la cúpula. Gyutaro apareciendo frente a Daki, enterró la punta de una de sus guadañas en su corazón. Sonriendo con maldad, susurró mirándola directamente a los ojos. Este es el final, hermanita. Daki inmediatamente vomitó sangre y bajando su mirada por un momento, pudo ver la otra guadaña enterrada en su estómago. Sintió como el veneno comenzó a inundar su cuerpo en un instante. Volviendo a alzar su vista, observó a Gyutaro con sus dientes apretados y el sudor resbalando. Gyutaro burlándose, preguntó, ¿unas últimas palabras? Daki como respuesta, solo le escupió a la cara su sangre. Gyutaro no se inmutó y sacando la guadaña del estómago de Daki, causando la mayor cantidad de dolor posible, la balanceó para cortar su cabeza. Antes de que pudiera cumplir su objetivo, su brazo cayó sin oposición al suelo sorprendiendo a ambos. Daki sintió como era jalada hacia atrás al mismo tiempo que sentía un piquete en su espalda. Mirando de reojo, vio a Tanjiro ileso mirando al frente. Abriendo sus ojos sorprendida, susurró. ¿Estás vivo? El pelirrojizo no la miró y casi al instante, Daki cayó de rodillas vomitando una cantidad absurda de sangre de un color tan oscuro que casi llegaba al negro. Gyutaro regenerando sus brazos, miró a su hermana con una ceja alzada no sabiendo qué estaba pasando. Moviendo sus ojos al pelirrojizo, chasqueó la lengua con disgusto mientras hablaba. Realmente eres una molestia. Tanjiro sin responder, solo lo señaló con su katana mientras su expresión se tornaba completamente fría y sin vida. Gyutaro por instinto, dio un paso hacia atrás pero Tanjiro ya estaba frente a él dejando un camino de llamas detrás. Inokami Kagura. Irin Kagero. Un corte en diagonal apareció en el pecho de Gyutaro que solo pudo gruñir de dolor mientras el corte quemaba su piel. Quiso contraatacar pero Tanjiro se había moviendo lanzando otro ataque. Inokami Kagura. Casa. Su brazo fue cortado limpiamente hasta la altura de su hombro por una rueda de fuego. Esta vez no pudo soportar el grito de dolor que salió de su boca. Varios metros atrás, Daki seguía vomitando sangre mientras las venas en todo su cuerpo se marcaban peligrosamente y los vasos sanguíneos de sus ojos parecían a punto de explotar. Su corazón estaba latiendo dolorosamente en sus oídos y todo parecía estarle dando vueltas. Tanjiro se movió alrededor de Gyutaro lanzando cortes veloces que el demonio a duras penas podía bloquear con un solo brazo. Volviendo a utilizar a Kasa, cortó el otro brazo de Gyutaro y mientras que Tanjiro dejaba caer su katana, sujetó la parte posterior de la cabeza de Gyutaro estrellándolo con tal fuerza contra el suelo que creó un cráter y la sangre del rostro de Gyutaro salió esparcida por todo el lugar. Los ojos rojos de Tanjiro se vieron completamente opacos, sin vida y sin sentimientos mientras veía la cabeza de Gyutaro. Mientras aún sujetaba la cabeza de Gyutaro, extendió su mano hacia donde estaba su katana y como si fuera un imán, la katana voló hasta la mano de Tanjiro que la atrapó con facilidad sin necesidad de verla. Muzan rechinando los dientes en su lugar, gritó con todas sus fuerzas completamente furioso. No te dejes vencer por ese mocoso patético maldita sea. Su grito fue en vano al ver cómo la cabeza de Gyutaro era cortada por segunda vez esa noche. Apretando sus puños con fuerza, exclamó. Ya es la segunda vez que te asesina. Y así te haces llamar una luna superior. Quedó mudo y petrificado al sentir cómo su conexión con Gyutaro comenzaba a debilitarse hasta que desapareció por completo demostrando que había muerto. ¿Qué? Muzan intentó conectar con Daki pero no pudo. También estaba muerta. Energía roja comenzó a manar del cuerpo de Muzan al mismo tiempo que el suelo se agrietaba y todo a su alrededor comenzaba a destruirse. Esto era una mierda. Tanjiro envainó su katana con lentitud viendo el cuerpo inmóvil de Daki acostado boca arriba. Girando su vista, pudo ver a las tres mujeres en el mismo estado que Daki. Tarareando pensativamente, susurró. Creo que, no deberían tardar demasiado. 5 segundos después de que dijo eso, las 4 mujeres se levantaron al unísono respirando con fuerza y desesperadamente mirando a su alrededor. Eso produjo una leve sonrisa divertida en los labios del pelirrojizo. Daki mirando para todos lados exaltada, exclamó. ¿Cómo pude quedar inconsciente? ¿Qué sucedió? Tanjiro acercándose, respondió alzando sus manos. Tranquila, ya lo derroté. No hay de qué preocuparse. La demonio lo miró parpadeando varias veces. Con una ceja alzada, preguntó. ¿En serio? Antes de que Tanjiro pudiera responder, Inatsuru, Makio y Suma pasaron corriendo por su lado abrazando a Daki con fuerza mientras Suma lloraba a moco tendido en sus brazos.
Daki se incomodó por los abrazos, pero luego de algunos segundos, simplemente suspiró y los aceptó viendo la preocupación genuina de las tres por ella. Sonriéndoles, respondió con suavidad. Estoy bien. Las tres la miraron con sus ojos vidriosos y cuando lo hicieron, Daki quedó en shock al ver que sus ojos ahora tenían las pupilas hendidas. Con incredulidad, susurró siendo escuchada por las mujeres. Se convirtieron en demonios. ¿Cómo? Las tres mujeres se confundieron, no entendió las palabras de Daki. En ese momento, Tanjiro decidió hablar. Yo fui el responsable de eso. Daki lo miró sorprendida. Y Natsuru confundida, preguntó mirando al pelirrojizo. ¿Responsable de qué? Tanjiro mirándola fijamente, miró también a las otras dos chicas que lo miraron con confusión. Soltando un suspiro, respondió mientras se pasaba su mano por el cabello. Iban a morir. El veneno de Gyutaro las estaba matando. Así que, para evitar eso, les inyecté mi sangre para salvarlas convirtiéndolas en demonios. El lugar quedó en un inquietante silencio que fue roto por Makio. ¿Qué? Tanjiro mirando a las chicas, las tres estaban con sus ojos muy abiertos levantándose mientras lo estaban mirando. Daki se levantó casi al instante mirando con sorprendente preocupación a las tres mujeres. Con bastante calma, Tanjiro volvió a hablar mirándolas fijamente. Ahora, son demonios. Makio apretando sus puños, exclamó furiosa. Deja de mentir. Suma estaba paralizada en su sitio al igual que Inatsuru. Tanjiro extendiendo su brazo, las señaló mientras respondía. ¿No me creen? Compruébenlo ustedes mismas. Makio harta y furiosa, corrió hacia Tanjiro con la intención de atacarlo pero para su sorpresa, apareció a su lado en un parpadeo. La sorpresa la hizo perder el equilibrio y caer al suelo rodando. Inatsuru vio con incredulidad a la bicolor mientras Suma seguía inmóvil. Con lentitud y temblando, Inatsuru miró sus manos. Para su horror, pudo ver que sus uñas ahora estaban afiladas como garras. Las manos de Inatsuru comenzaron a temblar con más fuerza y perdiendo sus fuerzas, cayó de rodillas mientras Makio se quedó inmóvil en el suelo. Daki apretando sus labios, giró su rostro. Suma saliendo de su parálisis, miró directamente a los ojos a Tanjiro que al sentir una mirada en él, también la miró. 2 segundos después, Suma preguntó en un susurro. ¿Por qué? Tanjiro suspiró y cuando se dispuso a repetir el por qué, Suma lo interrumpió. ¿Por qué no siento la necesidad de devorar humanos? Makio, Inatsuru y Daki reaccionaron y la voltearon a ver con sorpresa. Tanjiro con calma, respondió dando un pequeño asentimiento. Yo tampoco tengo esa necesidad, estoy bien con pequeñas dosis de sangre así que, ustedes son iguales a mí. Daki lo miró con los ojos bien abiertos en incredulidad. Sacudiendo la cabeza, alzó una ceja mirándolo mientras preguntaba. Espera, ¿por qué me desmayé si Gyutaro no me lastimó de gravedad? ¿Y cómo pudiste asesinarlos si ambos estábamos conectados? Tanjiro encogiéndose de hombros, respondió. También te inyecté de mi sangre. Era la única manera de romper la conexión con Muzan y con él. Daki mirándolo nuevamente en shock, preguntó. ¿Quieres decir que soy igual que ellas? ¿Que tú? Tanjiro solo asintió volviendo su atención a las tres mujeres. Bueno, solo a dos. La otra estaba de pie a su lado. Makio con una expresión seria, sentenció. Nos vamos. Inatsuru y Suma no dijeron nada pero Daki mirándola, preguntó. ¿Irse? ¿A dónde? Ahora que son demonios, lo mejor sería seguir. Makio sin dejarla terminar, habló. No. Ya cumplimos nuestra misión aquí. Nos vamos. Suma con la cabeza agacha, susurró lo suficientemente alto para que la escucharan. Makio, ahora, no creo que eso funcione. Ya no somos humanas. Inatsuru apretó sus labios con fuerza haciendo una mueca triste. La bicolor gruñendo, exclamó. Eso no importa, le explicaremos que no somos iguales, nos creerá y nos ayudará. Él nos ama. Inatsuru abrió sus ojos por esas palabras. Suma a pesar de esas palabras, no supo por qué pero no se sintió muy segura. Tanjiro sin mirarla, habló. Se equivoca señorita Makio. Cuando lleguen, simplemente las van a decapitar. Y muy posiblemente él mismo lo haga. No les interesa. Sin que se lo esperara, Tanjiro fue abofeteado por la mujer que mientras derramaba lágrimas y tenía una expresión furiosa, respondió. Tú no sabes nada, así que cállate. Girándose mirando a Inatsuru y Suma, habló. Vámonos antes de que salga el sol. Mirando a Daki, la pudo ver completamente confundida y preocupada. Cerrando sus ojos, Makio comenzó a correr con su velocidad mejorada seguida segundos después por Inatsuru. Suma limpiándose las lágrimas, pasó por un lado de Tanjiro y antes de que se fuera, este la tomó del brazo mientras decía.
Si están en peligro, no dudes en gritar mi nombre. Yo la salvaré. Suma lo miró y casi al instante, Tanjiro la soltó dejándola irse. Suma se quedó mirándolo un segundo más para luego solo voltear hacia Daki y haciéndole una reverencia, corrió detrás de las chicas desapareciendo en un instante. Daki con una expresión en blanco, caminó hacia Tanjiro y parándose a su lado, viendo el lugar por donde el trío de kunoichis se fueron, preguntó: ¿A dónde se fueron? Tanjiro metiendo las manos en sus bolsillos, respondió calmado: de vuelta con los cazadores. Abriendo sus ojos, miró de reojo al pelirrojizo mientras preguntaba: ¿con los cazadores? Asintiendo, respondió tranquilo: sí, ellas son las esposas de uno de los pilares. Supongo que estaban aquí por tu hermano. Entrecerrando sus ojos, volvió a preguntar con sospecha: ¿lo sabías? Aún así, las convertiste. Las dejaste ir. ¿Por qué? Tanjiro no respondió al instante. 3 segundos después, comenzó a caminar de regreso al Distrito Rojo mientras respondía: porque, quiero que vean con sus propios ojos lo que realmente son los cazadores. Que no son los justicieros y protectores del bien como creen. Simplemente son asesinos. Su mirada se oscureció mientras caminaba y Daki segundos después, caminó detrás de él en silencio, siguiéndolo de regreso a su casa. Ahora tenía mucho de lo que preguntar y saber. Fin del capítulo.